Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de enero se filtraba tímidamente por los amplios ventanales del café Morning Glory, iluminando las mesas de madera pulida y las humeantes tazas de café con crema. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de los pasteles calientes y el azúcar moreno. La mayoría de los clientes estaban absortos en sus teléfonos o conversando en voz baja, acostumbrados a la relativa calma de este pequeño establecimiento de Chicago, alejado del bullicio del centro. Margaret Jenkins abrió la puerta con la misma elegancia de siempre. Su paso era seguro, pero impregnado de una gentileza que delataba su edad. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño pulcro, y su ropa, aunque sencilla, rezumaba refinamiento, un sobrio abrigo beige, un pañuelo de seda azul medianoche y finos guantes de cuero. En su bolso reposaba un viejo maletín, una reliquia de sus años como abogada, cuando luchó por los derechos civiles y defendió causas aparentemente imposibles. Nadie sabía que era Margaret Jenkins, una reconocida abogada, expresidenta del Colegio de Abogados de Chicago y consultora de varias organizaciones de justicia social. Para los ojos desinformados del café, era solo una mujer negra mayor, frágil y quizás intimidante. Mientras caminaba hacia una mesa junto a la ventana, el jefe de camareros, Brad Miller, la vio. Brad tenía 27 años, un joven arrogante de mirada fría y un racismo que nunca había sentido la necesidad de ocultar. Esa mañana, algo en el andar de Margaret, tranquilo, decidido, pero silencioso, despertó en él una inexplicable hostilidad. Sin pensarlo, sin saber el más mínimo dato sobre ella, Brad se acercó y, en tono seco y despectivo, gritó: «Mujer negra sucia, sal de aquí». Un silencio gélido invadió el café. Los clientes se quedaron paralizados. Algunos apartaron la mirada, inquietos, mientras otros intentaban comprender si lo que habían oído era real. Margaret, sin embargo, permaneció inmóvil. Su mirada, lejos de ser de miedo, era fría y penetrante. Sentía una mezcla de ira y tristeza, pero sobre todo, una profunda determinación. Sabía que debía reaccionar con inteligencia, no impulsivamente. Brad, ajeno a su pasado, sus éxitos, sus luchas por la justicia, acababa de cometer un error que pagaría caro. Lo que desconocía era que Margaret sabía perfectamente cómo defender su dignidad y que poseía el poder de transformar esta humillación en una lección de vida inolvidable. Todo el café contuvo la respiración, suspendido entre la flagrante injusticia y la ansiedad de lo que vendría después. Este momento cambiaría la vida de todos los presentes y revelaría que, a veces, la ignorancia puede llevar a los mayores arrepentimientos. Tras el hiriente insulto de Brad, el silencio en el café pareció eterno. Margaret permaneció inmóvil unos segundos, dejando que la conmoción y la ira se apoderaran de ella. Luego, con voz tranquila pero firme, habló. «Creo que me has confundido con otra persona, jovencito». Brad, confiado, se burló. «No, señora. No me equivoqué. Este café no es para gente como usted». En ese preciso instante, Margaret sacó su celular del bolso y discretamente le tomó una foto a Brad, asegurándose de capturar su expresión de desprecio. Su acción no fue impulsiva, formaba parte de un plan meticuloso que ya tenía en mente: usar su conocimiento de la ley y la burocracia para transformar esta humillación en una lección pública. Margaret se levantó con gracia y se dirigió a la salida. Pero en lugar de irse, hizo algo inesperado. Se dio la vuelta al abrigo, se ajustó la bufanda y esbozó una leve sonrisa. Iba a golpear donde más dolía, la reputación y la seguridad del café. Unas horas después, Margaret, aún elegante pero concentrada, llamó a su hijo, David Jenkins, dueño de una pequeña cadena de cafeterías conocida por su impecable servicio y sus valores de respeto y diversidad. Le explicó la situación, dándole el nombre de la cafetería y del camarero. David, impactado por la audacia de Brad, prometió actuar de inmediato. Pero Margaret no solo quería que Brad fuera castigado. Quería que todos los clientes, empleados y gerentes comprendieran que la dignidad humana no es negociable.
Así que preparó un expediente completo con fotos, declaraciones de los clientes presentes y una carta oficial dirigida al dueño del café, el señor Thomas Caldwell, un hombre conocido por su indiferencia ante las denuncias de discriminación. A la mañana siguiente, Margaret y David entraron al café, no para vengarse físicamente, sino para exponer la verdad pública e irrefutablemente. Los clientes presentes reconocieron de inmediato a Margaret, y el rumor se extendió por el café. Es Margaret Jenkins, la famosa abogada. Brad sintió que se le paraba el corazón. La mujer a la que había humillado el día anterior no era solo una anciana vulnerable. Era una figura respetada, una fuerza que ningún racismo impulsivo podría doblegar. Margaret se acercó al mostrador, colocó tranquilamente su expediente frente al dueño y declaró: Aquí está la prueba de su negligencia y comportamiento discriminatorio. Tiene dos opciones: reconocer su error y corregir esta injusticia, o afrontar las consecuencias legales y públicas. Todo el café contuvo la respiración. Brad bajó la mirada, incapaz de hablar. Por primera vez, sintió el peso de la humillación que había infligido, pero esta vez Margaret tenía el control. Al día siguiente, el café Morning Glory ya no era el mismo. La noticia de la humillación sufrida por Margaret Jenkins se extendió rápidamente por las redes sociales locales y la prensa de Chicago. Clientes y periodistas acudieron en masa al café, algunos para presenciar el incidente, otros para filmar la escena, creando una atmósfera de tensión casi insoportable. Margaret y su hijo David entraron al café al mediodía, esta vez acompañados por una abogada especializada en discriminación, la señora Rachel Thompson, amiga de Margaret desde hace mucho tiempo. La situación ya era tensa. Brad, con la cara roja de vergüenza, se había encerrado en la trastienda, mientras el dueño, Thomas Caldwell, intentaba calmar a los clientes horrorizados. Margaret avanzó con calma, con su expediente en la mano. Cada paso resonaba como una señal de justicia inminente. Se dirigió al casero. Señor Caldwell, ayer su empleada humilló públicamente a una clienta por el color de su piel. Aquí tiene todas las pruebas. Le dejo una decisión: asumir la responsabilidad o enfrentarse a una demanda y una campaña mediática que podría arruinar su negocio. Thomas Caldwell palideció. Miró a Brad, quien parecía querer desaparecer. Los testimonios de los clientes, sus vídeos y las publicaciones en redes sociales hicieron imposible negarlo. Pero Margaret no se detuvo ahí. Le pidió a David que publicara un directo en sus redes sociales, pidiendo a la gente que denunciara públicamente el racismo en los negocios locales y apoyara a las víctimas. Inmediatamente, cientos de compartidos y comentarios comenzaron a llegar, y la etiqueta #Justicia para Margaret se volvió viral. Brad, sintiendo que su reputación se desmoronaba, intentó balbucear disculpas, pero Margaret, con fría e implacable dignidad, respondió: Tus disculpas no borran la humillación que me infligiste. Tampoco borrarán el impacto que tus palabras tuvieron en quienes te escucharon. Pero son un primer paso hacia la responsabilidad que ahora debes asumir. El dueño, presa del pánico, ofreció inmediatamente una reunión privada con Margaret y David, reconociendo la gravedad de la situación. Margaret aceptó, pero dejó claras sus condiciones: Brad debía ser suspendido y recibir formación antirracista, y el café debía emitir un comunicado público disculpándose y detallando medidas concretas para prevenir la discriminación en el futuro. Al salir del café, Margaret se volvió hacia David. A veces, la justicia no proviene de un tribunal, sino de la verdad expuesta con valentía y precisión. Y hoy hemos demostrado a todos que la dignidad no se vende. Ese día marcó un punto de inflexión. Brad había aprendido a las malas que ninguna arrogancia racista podía contra alguien que conocía su valor y tenía el coraje de defender la justicia. Y Margaret, lejos de ser una simple víctima, se convirtió en un símbolo viviente de que la edad y la experiencia son armas poderosas contra la injusticia. Unas semanas después del incidente en el café, la reputación de Morning Glory se vio seriamente dañada. Redes sociales, medios locales e incluso algunas cadenas nacionales hablaban de Brad Miller y su comportamiento racista. Pero Margaret Jenkins no solo buscaba exponer a Brad, quería que este caso sirviera de ejemplo para toda la comunidad. Esa mañana, Margaret llegó al café con una presencia imponente, acompañada de David y Rachel Thompson.
Pero no era una simple reunión individual, había organizado una conferencia pública en el vestíbulo, invitando a clientes, medios de comunicación y público en general a compartir sus experiencias y hablar sobre la discriminación. El lugar, habitualmente tranquilo, estaba lleno de cámaras, micrófonos y decenas de personas que habían acudido para apoyar a Margaret o para ver a Brad confrontado con la verdad. Brad fue obligado a salir de la trastienda. Su rostro estaba pálido, su orgullo destrozado. Intentó sonreír, pero el público no le mostró piedad. Margaret se dirigió a todos. Ayer, me pasó a mí. Pero cada día, decenas de personas sufren lo que yo pasé. Es hora de que dejemos de tolerar el racismo y la humillación en nuestras empresas e instituciones. Invitó a varios clientes que estuvieron presentes durante el incidente a dar sus testimonios. Todos confirmaron la escena, el miedo y la conmoción que sintieron. Las cámaras lo transmitían todo en directo, y pronto, miles de personas en todo Chicago seguían el suceso. Margaret luego habló directamente con Brad. Brad Miller, tus palabras han herido, humillado y difundido un mensaje que no podemos aceptar. Hoy enfrentas las consecuencias de tus actos. Pero tienes la oportunidad de redimirte, reconoce públicamente tu error y aprende a respetar a quienes sirves. Brad, con la mirada baja, murmuró disculpas, pero era evidente que no era solo el miedo lo que lo frenaba, sino la comprensión de la magnitud de su error. El dueño, Thomas Caldwell, anunció entonces públicamente que Brad sería suspendido, seguido de una capacitación obligatoria sobre diversidad y sensibilidad cultural, y que el café implementaría una política estricta contra toda forma de discriminación. El evento finalizó con un momento poderoso. Margaret, rodeada de David y Rachel, concluyó: la dignidad no es negociable. La justicia puede tomar muchas formas. Y hoy hemos demostrado que cada acción cuenta, incluso la más pequeña, para construir un mundo donde todos sean respetados. Afuera, clientes y espectadores aplaudieron. Brad, humillado, pero consciente de que sus palabras y comportamiento habían dejado una huella imborrable. Margaret, por su parte, sabía que esto era solo el comienzo de una batalla más amplia contra el racismo, pero ella había obtenido esta victoria simbólica y moral. Unos meses después del incidente, el café Morning Glory quedó irreconocible. El propietario, Thomas Caldwell, tuvo que reestructurar por completo sus prácticas, contratar personal capacitado en diversidad y publicar mensajes de concienciación en sus redes sociales. Brad Miller, por su parte, ya no trabajaba en el café. Su suspensión se convirtió en despido, y sus intentos de encontrar otro trabajo en la industria restaurantera fueron rechazados sistemáticamente, ya que los empleadores conocían su pasado. Pero Margaret Jenkins no buscaba venganza. Su objetivo era mayor: educar a la comunidad y convertir esta historia en un ejemplo de responsabilidad, ética y justicia. Lanzó una serie de conferencias y debates públicos sobre el racismo en el comercio y los servicios públicos, invitando a las víctimas a compartir sus experiencias y a las empresas a participar activamente en actividades de concienciación. Un domingo por la mañana, igual que el que había empezado todo, Margaret regresó al café, esta vez con un propósito diferente. Estaba allí para lanzar un programa de mentoría y divulgación, con el apoyo de su hijo David. Entró entre los aplausos de los clientes y los medios de comunicación, y Brad ya no estaba allí para humillarla. El ambiente había cambiado radicalmente, el lugar se había convertido en un símbolo de redención y aprendizaje, en lugar de ser solo un café. Margaret se dirigió al público y declaró: la humillación, el racismo y el odio nunca triunfan cuando la dignidad y la justicia se defienden con valentía. Hoy, este café es diferente, no porque yo esté aquí, sino porque todos hemos elegido cambiar y proteger lo que es correcto. Impresionados por su sabiduría y estrategia, los medios de comunicación difundieron su historia por todo Chicago. Margaret se convirtió en un símbolo viviente, el de una anciana que, ante la injusticia, utilizó su inteligencia, paciencia y perseverancia para transformar la humillación en una lección imborrable para toda una comunidad. En cuanto a Brad, la experiencia lo afectó profundamente. Sus antiguos compañeros y jefes lo veían con otros ojos, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus palabras tenían consecuencias irreversibles. Pero para Margaret, nunca se trató de venganza personal, lo que importaba era la justicia,
la dignidad y el impacto en la comunidad. Al salir del café ese día, Margaret miró al cielo de Chicago y sonrió. Sabía que toda humillación puede transformarse en fuerza, toda injusticia, en una lección, y que la dignidad humana siempre permanece invencible ante el odio. Y así, en la suave luz de una mañana de invierno, la mujer que había sido insultada se convirtió en un ejemplo vivo de coraje, resiliencia y justicia para todos.